Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual también le doy una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, qué gusto nuevamente verle y a cada uno de ustedes darles la bienvenida a este tiempo de reflexión, orando que este tiempo breve signifique, pues, como siempre, de parte del Señor, de mucha edificación. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor, por esas palabras de bienvenida. Pues, mis hermanos, les voy a pedir pues que nos pongamos en manos del Señor para iniciar en este proceso que vamos a tener esta noche. Padre, gracias por las bendiciones recibidas, gracias por el acompañamiento en nuestras vidas, Padre. Gracias por la palabra que hoy recibiremos a través de tu siervo Luis Sánchez, que ellas queden marcadas en nuestro corazón y que se lleven a la práctica en nuestras vidas. Padre, gracias porque nos bendices, gracias porque aunque podemos estar pasando momentos duros en nuestras vidas, tu presencia siempre se hace notar, Señor, porque te podemos sentir como el aire que respiramos, porque nos acompañas, Señor, y nunca nos abandones, porque sin ti nada somos, Padre. Gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú estás allí, Señor. Bendice nuestro caminar, bendice nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor. Gracias por tanto, Padre, te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy el mensaje es romper con el pasado. Para ello, pues, como siempre, vamos a dejar el mensaje en manos de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con atención. Mi hermano Pastor. Sí, muchas gracias. Como hemos indicado, hemos nosotros iniciado este estudio del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Nos encontramos ya en el capítulo que resta retroceder para poder avanzar. El capítulo anterior estuvimos hablando acerca de nuestra identidad y decíamos, y justamente tomando como ejemplo el caso de David, que no aceptó ese ropaje de parte de Saúl para enfrentar al gran gigante Goliat. Deducíamos ahí un punto realmente de reflexión y de aplicación, que nosotros debemos de desempeñarnos conforme a la identidad que viene del Señor, de lo original que procede de Él, y que si dependemos en una forma plena de su palabra y de su Santo Espíritu, realmente nosotros vamos a ser de aquellos que caminamos en victoria y en crecimiento, como dice el apóstol Pablo, de gracia a mucha más gracia. Hoy nos toca abordar este otro tema que espero sea de mucho desafío, y es retroceder para poder avanzar. Considerando el subtítulo inmediato en este capítulo que dice romper con el poder del pasado. Y dicho sea de paso, ya al anunciar este título, no necesariamente tenemos que pensar en ese pasado en el sentido de estar recordando situaciones no muy buenas, desagradables, que a lo mejor cuando enfocamos escenas de nuestro ayer nos ponemos extremadamente triste. No, no me quiero referir a esa parte del profeta cuando el Señor habla, el profeta Isaías, de que el Señor abriría caminos en el desierto, traería ríos en la soledad, pero dice, no os acordéis del pasado, no haced memoria de esas cosas antiguas. Ese enfoque está relacionado cuando más bien nosotros estamos escarbando en nuestra mente situaciones traumáticas, situaciones que no han sido de edificación para nosotros, y nos martirizamos en el estado presente. El enfoque en esta noche lleva otra línea, así que yo espero que lo que podamos en breve abordar signifique de mucha meditación, que nos lleve de la misma manera a una decisión profunda, romper con el poder del pasado. Quisiera que consideremos entonces lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 7, donde dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, cuando leemos todo el capítulo, encontramos de que
El Señor realmente se desagrada del comportamiento, de la actitud pecaminosa que nosotros podemos tener. Entonces, cuando esta palabra viene a nuestro corazón en esta noche para darnos a entender de que Dios, por la actitud insistente, porque la iniquidad viene por ese lado, ¿no? La actitud empecinada, obstinada de mantenernos en hábitos, conductas desagradables, entonces eso se va a perennizar por la descendencia que venga más adelante de parte nuestra. Entonces, aquí estamos ante la realidad y no hay que dejar de pensar que también el versículo habla de la extensión de la misericordia de Dios por generaciones. Entonces, esto es un asunto que debemos de considerarlo en el sentido de que hay un peso generacional de alguna forma que nos ha afectado y que toda esa influencia adversa es en el estado presente en relación a nuestra vida que debe determinar, debe de cortarse para que desde la realidad de nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia, entonces sea una descendencia libre y marcada completamente por la salvación de Dios. Pablo el apóstol dijo en Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si bien es cierto este versículo, nos invita a pensar de que las prácticas pecaminosas, como lo dije hace un momento, que son del pasado, sí que ahora hemos nacido de nuevo y podemos identificar que tuvimos un pasado no bueno. Entonces, en cuanto a esa manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Yo creo que este versículo nos invita a pensar eso. Pero también yo creo que hay algo implícito en esto, porque la influencia generacional que hemos tenido, el peso de influencia de la forma de vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, realmente ha afectado y ha golpeado nuestra vida. Y yo creo que podemos tomar este versículo porque es un llamado contundente a despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre no solamente ha estado afectado por el pecado que nos ha estado separando de Dios y que no nos ha estado permitiendo disfrutar lo que es la vida en abundancia y la vida eterna y la salvación. Entonces yo creo que también Pablo aquí yo veo que nos invita y podemos abrazar esta verdad en el sentido de que tenemos que despojarnos de todas esas conductas viciadas, ¿no? Como dice aquí, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el diablo ha manejado por hace mucho tiempo la mentira, haciéndola pasar por verdad. La intención ha sido que todo le podamos creer a él. Entonces, cuando miramos conductas, ¿no? Tal cosa como mis abuelos fueron fuertes de carácter, nunca se dejaron de nadie, fueron siempre conflictivos, ellos dominaron siempre sobre toda situación, yo tengo que serlo. No, eso es una forma errada de pensar. Son conductas, hábitos, patrones nocivos que ya no deben estar en nuestra vida, porque si nacemos de nuevo y dependemos del Señor, entonces venimos a un nuevo tiempo de ver las cosas y una nueva forma de comportarnos, porque solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar a hacer eso y alcanzar. Ahora, Dios a usted y a mí nos ha hecho nacer en una familia determinada, en un lugar y en un momento específico de la vida. Yo creo que al pensar en esto, en lo que nos dice el pastor Peter Escasero, es para que nosotros podamos, por un lado, agradecerle al Señor. Yo sé que a veces nos cuesta. Yo sé que a veces hemos tomado la postura de renegar y de quejarnos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho y hemos tenido que pedirle perdón al Señor? Que nos quejábamos diciendo, ¿por qué tuve que nacer en esta ciudad? ¿Por qué tuve que nacer en el contexto de esta familia? Y así sucesivamente, cuando realmente tenemos que agradecerle a Dios por la familia que nos ha dado, por el lugar donde hemos nacido y por el momento, el año, el día específico que nos permitió venir y ver la luz de este mundo.
Mire cuántos sentimientos nocivos se han adherido al corazón del ser humano cuando renegamos de la realidad de nuestra procedencia o de nuestra ciudad, cuando nosotros debemos estar siendo en forma constante gratos al Señor por la bendición donde nos encontramos sin duda alguna ahora mismo. Ahora, para vivir el presente con gozo, porque yo creo que ese es un llamado que Dios también nos hace a que vivamos en la dimensión del gozo de su salvación. Entonces, tenemos que liberarnos de los modelos pecaminosos y destructivos de nuestro pasado. Mire, cuando llegó por primera vez este libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana Mi Vida, realmente que el Señor confrontó a través del testimonio fabuloso e impactante del pastor Peter Escacero. Fue un asunto de que me llevó a interiorizarme, a hacer un examen de conciencia de cómo estaba mi comportamiento y mi conducta dentro de mi hogar. Así que eso me sirvió para tomar tiempo primero, orar de rodillas, y decirle al Señor como a modo de un espejo, Él y su palabra, muéstrame, Señor, qué realmente ha estado mal en mi vida, que ha estado golpeando la vida de mi casa, mi familia y de mi hogar. Y así fue. El Señor no solamente me estaba mostrando cosas defectuosas del estado presente, sino que me di cuenta ya en el momento de poder hacer una revisión de mi procedencia, tanto por la vida, por la línea, perdón, de mis padres, por la vida de la familia de mi mamá. Entonces me di cuenta que habían conductas, comportamientos que se estaba reflejando en el carácter y en la personalidad mía, y aún leyendo las escrituras. Así que eso fue como un detenerme y decirle, Señor Padre, eso que me has estado mostrando, rómpelo, córtalo. Entonces, cuando comencé a experimentar más de esa libertad, de esa forma tuve el chance de acercarme a mi esposa, acercarme a mi hija, tener un diálogo transparente y exponer situaciones que estaban ocultas en mi corazón y que no estaban sanas y que estaban afectando la armonía dentro de la casa. Así que yo quiero, ante todo esto que estoy diciendo, mis apreciados amigos, que usted pueda considerar el tener un tiempo de reposo, un tiempo de tranquilidad con el Señor, para decirle, Señor, líbrame de esos modelos equivocados, de esas conductas que nunca han sido buenas y que de alguna manera lo he estado repitiendo, muchas veces hasta aplaudiendo cómo han sido esas formas de ser del resto de personas dentro de la familia que han estado lejos del Señor. Así que yo creo que esto es un llamado que Dios nos está haciendo para que experimentemos, como dice el apóstol Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, si lo hacemos, esto nos va a llevar al centro de la espiritualidad y del discipulado en la familia de Dios. Esto es clave considerar, porque cuando hablamos del discipulado, miren, no podemos hacer crecimiento, no lo vamos a lograr fuera del contexto de la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso es que Dios se ha identificado desde siempre como Padre. Y en esa relación de familia, como hermanos de la fe que somos, entonces vamos a crecer espiritualmente. El centro de la espiritualidad y del desarrollo cristiano tiene que ver con esto, de despojarnos de la vieja forma de vivir, despojarnos de la influencia de nuestro pasado, tanto de nuestras actitudes pecaminosas como de la influencia de nuestros padres, que de seguro han habido cosas que no han estado en el orden correcto y debido. Ahora, estar rodeados de la espiritualidad de una congregación y de las verdades de la Biblia no necesariamente nos hacen verdaderos discípulos. Eso no es un indicador de un sinónimo de que realmente estamos rompiendo cadenas y que estamos siendo libres. El hecho de que yo tenga buenos amigos cristianos, la congregación, no es sinónimo de que yo estoy caminando como el Señor quiere. Por eso, mi apreciado hermano y amigo, es fundamental que crezcamos en el conocimiento de la palabra, pero también dejar que la palabra mostrada se haga parte de nuestra vida,
se haga salud en nuestra vida. Rompa el Señor patrones de maldición, influencias que han sido no buenas en nuestra vida, que nos han estado llevando a un estado que nos ha hecho perder la tranquilidad y la paz delante del Señor. Entonces, miremos bien esto. No porque estoy en una iglesia quiere decir que 100% estoy viviendo en una libertad. Es un proceso de relación sincera, transparente, cotidiana con el Señor. Ahora, usted y yo tenemos que ser influenciados por el poder transformador de Jesús. Leemos los evangelios y encontramos que el Señor no solamente decía una palabra o imponía sus manos para que ocurriesen milagros y vengan sanidades. Yo creo que necesitamos no solo conocer esa verdad. No puede quedarse la información solamente en la Biblia. Tenemos que dar paso a que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Que Él mude de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, todas aquellas cosas que están torcidas, que no permiten que caminemos al 20, al 40, al 60, al 100 por uno, como dice la palabra del Señor. Entonces, para poder avanzar, vamos a tener que regresar un poquito para atrás. Y esta acción de regresar un poco para atrás no es una invitación para abrir el álbum de los recuerdos y martirizarnos o martirizar la vida de los demás. No, es un asunto para poder, por un lado, dar gracias a Dios, porque seguro Dios nos ha cuidado, porque Dios en medio de las situaciones duras, en los desiertos que hemos estado, Él ha mostrado su propósito y Él ha estado formando nuestra vida. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que sea como una especie de un impulsor, para que podamos seguir en la ruta de esta vida como verdaderos hijos de Dios y verdaderos discípulos. 2 o 3 generaciones han tenido profundo impacto en quienes somos en el presente. Esto suena como medio exagerado. Ahora, yo no sé si usted ha tenido en algún momento tiempo para hacer una reflexión en base a este criterio. Pero yo creo que si hacemos nada más que un breve análisis o levantamos nuestra mirada poniendo así la expresión, entonces nos podemos recordar de nuestros abuelos, nos podemos recordar cómo fue la vida de nuestros tíos o cómo son la vida de ellos, de nuestros primos, de lado y lado. El otro día yo compartí en la congregación que tuve un diálogo muy interesante con alguien del contexto de nuestra familia. No le veía hace más de 25 años. Así que nos vimos, nos encontramos. Yo fui con la mentalidad como una especie de un investigador. 5 o 6 preguntas claves que se derivaron en muchas más. Y fuimos armando un rompecabezas muy interesante del contexto de nuestra familia, donde finalmente yo llego a la conclusión de que han existido resquebrajamientos, han habido situaciones oscuras, situaciones no buenas, y que no la había yo tomado en cuenta, ni se me había manifestado tales verdades. Entonces, al ser descubierta, yo decía, Señor, por favor, esto también quita de mi vida, sana completamente mi corazón, para poder yo estar en armonía contigo, para poder yo disfrutar cada momento de la intimidad contigo como tú siempre nos estás llamando. Así que eso fue fabuloso. Eso ha enriquecido mi vida. Por eso yo le quiero animar que si hay tiempo, si tiene usted algún momento de abrir el diálogo con el resto de la familia, porque no tenemos toda la información. Mire, en medio de todo esto, el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana me está moviendo a ser como una especie de un historiador como lo fue Lucas, ¿no? Ir investigando detalles, situaciones de los acontecimientos. ¿Para qué? Para que al interrelacionarlos, poder presentárselos nuevamente al Señor y decirle, Padre Santo, de toda situación que no ha sido buena por comportamientos desagradables de mis antepasados, Señor, te pido que los sane y que traigas una restauración plena, total y completa en mi vida. Hay que dejar, por tal motivo, los modelos pecaminosos de nuestras familias de origen y volver a aprender cómo vivir a la manera de Dios
en la familia de Él, o sea, en la vida de la iglesia. Aquí hay un gran desafío, porque no podemos nosotros crecer en nuestra fe aislado de la vida de la iglesia. Dios nos ha establecido en el cuerpo, que es su iglesia, como él mismo lo dice. Entonces, en ese contexto tenemos que entender que Dios a todos nos ha dado de su gracia y que a través de esa gracia todos somos enriquecidos. Qué maravilloso, qué bello cuando entonces nosotros logramos entender que además de tener una familia natural, tenemos la familia de la fe. Entonces, sanar situaciones de nuestra familia de origen y venir al contexto de la palabra, de la gracia, del poder de Dios, eso va a hacer que usted y yo estemos siempre enriquecidos por el poder de lo alto, por la sabiduría y la unción que viene de parte del Señor. Esto es clave para comprender lo que es ser un discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo no solamente implica decir lo soy. Ser discípulo de Cristo no solamente significa de que yo debo de estudiar mucho la Biblia y saber muchas doctrinas de la palabra. Eso es fundamental, pero de nada me va a servir que yo tenga un conocimiento tan amplio, pero mi corazón está tan reducido, tan estropeado por el pecado, y vivir repitiendo día tras día esas marcas desagradables que Dios está diciendo ya no más, de eso despójate. Entonces, si queremos la paz, si queremos la felicidad para nuestro hogar, si queremos que nuestros hijos se mantengan en la fe, para que como una especie, como dice el salmista, a modo de una flecha, como aquel que maneja el arco, la enviemos a 40, 60 años hacia adelante. Pero no va a ocurrir si primero nuestros corazones no son sanados. Entonces, esto es fundamental. Para seguir en el proceso de la vida, tenemos que hacer un alto, retroceder un poco, analizar todo esto para entonces impulsarnos y seguir en una forma victoriosa. Padre Santo, Dios de la gloria, gracias por tu palabra. Reconocemos la necesidad de ti, Señor, cada momento. Y oramos, Padre, en esta oportunidad de que tú sigas obrando, porque tu palabra dice que tú que has empezado la buena obra la vas a seguir perfeccionando y lo creemos que estás haciendo, Dios. Por eso ponemos toda situación de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros parientes, que de alguna forma está latente por ahí, que no quiere salir del contexto de nuestra vida, Señor, podamos ser libres, completamente libres, para poder vivir entonces, como dice tu palabra, en la libertad plena de los hijos de Dios. Bendigo a cada persona que ha sacado un momentito, un tiempo para escuchar en este instante de ti. En tu santo nombre yo oro y te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por el mensaje, como siempre, un mensaje que nos lleva a la reflexión en este interesante caminar que estamos llevando de este libro, ¿no? Espiritualidad emocionalmente sana. El tema de hoy era romper con el pasado. Indudablemente, los seres humanos tenemos una influencia generacional. Usted hablaba claramente de 2 o 3 generaciones atrás. Seguramente son las que alcanzamos a ver, probablemente los abuelos, los padres y quizás el bisabuelo, ¿no? No sé si el tatarabuelo, pero probablemente el bisabuelo, quizás, ¿no? El abuelo seguramente y el padre, ¿no? Lógicamente, el Ajá. ser humano en ese proceso de ir creciendo, nosotros vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo no solo, digamos, ciencia, sino también comportamientos, ¿sí? Y nuestros modelos, obviamente, son nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos o nuestros tíos, nuestra familia, que es con la que realmente nosotros convivimos en esos primeros años en donde nos vamos formando, ¿no? Vamos formando nuestra personalidad, nuestro carácter y vamos mirando ejemplos de lo que estamos en el día a día viviendo, ¿no? Entonces, claro, que sí, que esa influencia familiar nos va construyendo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, a veces muchos ejemplos de personas que justifican su proceder o su mal proceder
por el pasado familiar, ¿no? Es decir, yo soy alcohólico porque mis padres lo fueron, entonces yo no me queda más que ser así, ¿de acuerdo? Cuando realmente uno llega a los caminos del Señor y se da cuenta que no es así, que cuando Ajá. uno entrega su vida al Señor, como lo hemos aquí analizado siempre, Él es el camino, ¿no es cierto?, que debemos seguir. Y ya el camino humano del entorno, de las actitudes de nuestros padres, de nuestros amigos, de quienes nos relacionamos, ya realmente no nos debería afectar, porque nuestro ejemplo a seguir sería la vida de Jesús, ¿no? Entonces, básicamente por ahí deberíamos ir tomando, ¿no? E ir rompiendo esos esquemas o esos paradigmas que hemos ido formando en nuestro carácter y nuestra vida. Como usted bien lo decía, no es fácil, no es que de la noche a la mañana yo voy a cambiar y ser otra persona, pero sí que es un proceso que agarrado de la mano de Dios, ¿no es cierto? A través de la meditación, a través de la palabra de la Biblia, ¿no? A través obviamente de ese compartir con hermanos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Nos vamos construyendo como una mejor persona a través ya no de un carácter, podemos decir, humano, sino un carácter espiritual, que es totalmente diferente, ¿no? Donde todo ese, digamos, esa influencia generacional negativa, pues la vamos quitando de nuestras vidas y vamos siendo ahora ejemplos para quienes, para 2 o 3 generaciones adelante, ¿no? Así como nosotros hemos ido siendo, bueno, tomado ejemplo de 2 o 3 generaciones hacia atrás, con nuestra vida podemos ser ejemplo para 2 o 3 generaciones hacia adelante, es decir, para nuestros hijos, para nuestros nietos, no sé si para nuestros bisnietos, ¿no? Pero incluso puede ser, ¿no? Porque en algún momento, pues, se hablará de uno, ¿no? Decir, mira, no sé, tu abuelo, tu antepasado era una persona de Dios y bueno, y siempre miraba el mundo de otra manera, ¿no? Quizás podemos servir de ejemplo incluso para todas las generaciones venideras, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera se va rompiendo, ¿no? Con estas maldiciones generacionales. Ojo, no es que estamos diciendo que todo está mal, ¿no? Pero sí hay cosas que dentro de nuestra familia, obviamente, son humanos y todos los humanos tenemos errores, pues básicamente hay que ir, digamos, mejorando y cambiando si es que nosotros hemos adquirido ese hábito, ¿no? Si no lo hemos hecho, pues mucho mejor. Pero si lo hemos tomado, hay que pedir a Dios que nos ayude a romper con eso, ¿no es cierto? Y tomarlo mejor, porque del pasado se aprende, ¿no es cierto? Y del pasado, como usted bien decía, hay que retroceder un poco para nosotros poder mejorar. No podemos negar nuestra influencia familiar porque es parte de nosotros, es lo que de alguna manera cuando fuimos creciendo, lo fuimos adquiriendo de manera a lo mejor inconsciente, ¿no? Para un niño, pues seguramente ver que el padre le grita a la madre, pues bueno, pues seguramente hará lo mismo en la escuela, ¿no? Y así irá creciendo con una actitud de ser así, ¿no? Y claro, y lo peor es que luego se puede generar como una excusa, ¿no? Cuando él ya tenga a su esposa, le gritará a la esposa y decir, mira, yo soy así porque mis padres son así, y bueno, y ahora pues tengo que seguir siendo así. No, no, porque podemos cambiar y Dios, como lo hablábamos acá, es el camino que nos enseña cómo debemos ser, ¿no es cierto? Cómo debemos adquirir ese carácter espiritual que nos hará mejor persona, pastor. Ese es un análisis que de alguna manera he hecho, no sé si quiere agregar algo más, pastor. Sí, 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 yo quiero subrayar aquí dos cosas, ¿no? El ver que cuando uno no está en el Señor es ciego a estas verdades. ¿Y cuál ha sido la inclinación propia del corazón? Por ejemplo, llegar a pensar de que ya el destino de uno está establecido. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si hay cuestiones erradas, estos patrones equivocados que hemos heredado, entonces, pues, así es mi vida y así seguirá siendo siempre. Fíjense que a veces esto tiene como a manera de exageración, ¿no? Cuando esos conflictos que se dan dentro de las parejas, el matrimonio, cuando uno de los dos reclama, el otro le increspa y le dice, pero si tú me conociste que soy así, siempre he sido así, tú sabes que mi madre fue así, mi padre también, sabías con quién te metía, ¿no? O sea, como que sacamos ese estandarte
desde nuestro corazón diciendo, soy el abanderado en esto, es una patente que tengo, es una impronta que tengo y nadie me la va a cambiar. Y a veces caemos en ese plano, o sea, ni tú ni nadie me vas a cambiar, ¿no? Entonces no es una forma buena de pensar. Entonces venimos a los pies del Señor y Él nos dice que hace nuevas todas las cosas. Y esto es, por eso es que está el desafío de por medio, ¿no? Amar más el Señor, ya hay otra forma de ver y de interpretar las cosas. Así es, pastor. Yo creo que muy claro el mensaje de hoy. Y pues nada, yo creo que estamos terminando ya con la transmisión. Le voy a pedir que nos ayude con una oración de despedida, pastor. Oramos una vez más. Padre, gracias por regalarnos la vida, este precioso tiempo que hemos podido estar contigo y tu palabra. Quiero orar, Señor, que si hay alguien que ahora nos está escuchando, tú conoces su necesidad. Padre, si es una necesidad de un milagro, que lo pueda recibir. Es una cuestión de salud, que pueda ser restaurado ese cuerpo, Padre. Y que si hay alguien que ha entendido esta verdad, asimismo con tu ayuda se pueda despojar completamente, Señor, de esas conductas incorrectas, que no hay que reproducirlas, que no hay que repetirlas, que en nosotros tiene que terminar si es que anhelamos que nuestra descendencia futura sea muy bendecida. En tu santo nombre oramos, Padre, y te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, este ha sido un enlace más originado en la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Hola, chao.